Muy bien, nos enlazamos con Pamela Navarro, ella es abogada laboralista, especialista en este tema precisamente, para que nos ayude a entender qué significa la suspensión perfecta de labores. Muy buenos días, doctora, gracias por estar en Canal N. Hola, Augusto, ¿qué tal? Buenos días. Primero, explíquenos qué significa este término, suspensión perfecta de labores, está contemplado en la Constitución, en qué casos se puede aplicar. Bueno, la suspensión perfecta de labores básicamente es una suspensión en la que la empresa deja de operar y por lo tanto tiene habilitada la posibilidad de no pagarle las remuneraciones a sus trabajadores. Por eso se entiende que es perfecta. No hay prestación de servicios y no hay el pago de la contraprestación. Esta figura está regulada en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, que señala que en los casos de caso fortuito o fuerza mayor, las empresas pueden aplicar la suspensión perfecta de labores. Había toda una discusión en los días previos sobre si en este momento de emergencia sanitaria las empresas podían o no podían acudir a la figura de la suspensión perfecta de labores. La norma que ha sido publicada el día de hoy abre un procedimiento paralelo, procedimiento recogido en la norma general, con algunos matices y con algunas propuestas económicas de ayuda tanto para las empresas como para los trabajadores afectados. Primero, parte de la CTS, que es la compensación por tiempo de servicio, precisamente un fondo que sirve cuando las personas se retiran o se quedan sin trabajo, va a poder ser utilizado. ¿Qué parte de esta CTS va a ser asequible para los trabajadores que se vean afectados por esta medida de suspensión perfecta? La norma ha señalado que ellos van a tener la facultad de retirar una remuneración mensual por cada mes que dura la suspensión. La norma también ha señalado que el plazo máximo de la suspensión perfecta de labores es 30 días adicionales a la fecha de la emergencia sanitaria. Y la emergencia sanitaria fue dada por 90 días, que culmina el 9 de junio. Es decir, las solicitudes de suspensión perfecta se pueden presentar por los 90 días en total, que terminarían el 9 de julio, salvo que se amplíe el plazo de la emergencia sanitaria. Para aquellos trabajadores que no tengan CTS, porque no llegan al monto para poder acceder al retiro, la norma ha señalado que pueden solicitarle al empleador el adelanto de su CTS del mes de mayo e incluso el adelanto de su gratificación del mes de julio, y los empleadores en un plazo de 5 días deberán abonar este monto. De manera adicional, para las microempresas que no tienen derecho a percibir la CTS, se está creando un programa por medio del cual va a ser Salud quien les va a brindar una compensación, ¿no? Una suerte de bono de 760 soles por mes dejado de trabajar bajo la figura de la suspensión perfecta. ¿Por qué Salud? Porque eso es lo que ha señalado la norma. ¿Salud va a financiar este bono de, digamos, los fondos que tiene? Hay una transferencia que se hace de Salud para que sea de Salud quien lo Ellos pague. van a administrar el fondo, pero viene, digamos, de las arcas de economía, correcto. Entonces, Sí, este bono va para las medianas y pequeñas empresas que no tienen, digamos, el beneficio de la CTS. Pero también hay la posibilidad de acceder a fondos de las AFP adicionales. ¿Cómo va a funcionar esto y cuánto? De hecho, solo para precisar, el tema de la CTS va para la microempresa, que es quien no tiene derecho a la CTS. De manera adicional tenemos el tema de la AFP, ¿no? Y respecto al tema de la AFP, la norma ha señalado también que de manera adicional al retiro que se autorizó en una de las normas pasadas, los trabajadores tienen derecho a retirar hasta 2.000 soles de su fondo de pensiones, de su AFP. Eso ya se había, digamos, estipulado antes para trabajadores que no hayan aportado en los últimos 6 meses. ¿O hay una nueva posibilidad de acceder a más de este fondo en el contexto de la suspensión perfecta? Sí, es un retiro adicional a lo que ya se había señalado de manera anterior.
los trabajadores que estén dentro del supuesto de suspensión perfecta van a poder acceder a 2.000 soles adicionales de su fondo de pensiones. Además de los fondos que se les va a permitir tener de la CTS. Sí, además de los fondos que se les va a permitir de la CTS. Y para los trabajadores MIPE, este fondo de 760 que va a administrar salud. Así es. Okay. Más el retiro del fondo de pensiones. ¿Cuál es ese retiro? El de los 2.000 soles. Para los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, los trabajadores pueden de forma adicional retirar hasta 2.000 soles de su fondo. Correcto, muy bien. ¿Qué empresas? Esto ha generado muchísima confusión y muchísimas interrogantes. Ayúdenos a entender cómo se va a determinar si una empresa puede, digamos, aplicar para este tipo de medida de suspensión perfecta. ¿Qué entidad en el Ministerio de Trabajo es la encargada de evaluar esto? Autoridad administradora de trabajo, ¿qué es? Y cómo van a ser los criterios para determinar si una empresa puede tomar esta medida, digamos que es una medida de urgencia, ¿no? Sí, yo creo que lo primero que hay que tener en cuenta es que la promulgación de esta norma no significa de que automáticamente todas las empresas pueden aplicar a la suspensión perfecta el día de hoy, ¿no? De hecho, la norma es bien clara cuando señala que esta es una alternativa excepcional, ¿no? Cuando realmente la actividad se ve afectada, cuando no tengo posibilidad económica de continuar manteniendo y pagando las remuneraciones de los trabajadores y cuando me veo imposibilitado de aplicar el trabajo remoto. Entonces, ahí hay por lo menos 3 características que tengo que evaluar. Primero, el sector, qué tan afectado está el sector. Segundo, cuál es de alguna manera mi espalda financiera, si es que estoy en posibilidades de continuar asumiendo mis obligaciones laborales o no. Y tercero, si efectivamente estoy imposibilitado de aplicar el trabajo remoto, ¿no? Yo creo que un ejemplo que calza a la perfección en este momento de emergencia sanitaria son, por ejemplo, los restaurantes, ¿no? Los restaurantes no pueden trabajar de manera remota. Yo no puedo darle una computadora o acceso a redes para que los trabajadores puedan prestar sus labores. Y creo que ya el presidente ha dejado muy claro de que no se va a regresar de manera automática a la vida que era antes, con lo cual el aforo incluso de los restaurantes cuando estos estén abiertos se va a ver reducido de manera significativa. Entonces, primero hay que entender el contexto de la empresa para verificar si efectivamente puedo o no acceder a la suspensión perfecta. Y lo segundo es que la norma es bien clara también cuando señala que debo haber agotado todos los mecanismos de medidas menos graves a fin de aplicar una suspensión perfecta de labores. ¿Y a qué se refiere? A brindarle al trabajador alternativas que me permitan no tener que suspender las labores. Es decir, que los días dejados de trabajar, que hoy tienen una licencia con goce, sean compensados contra vacaciones. Que los días que quedan sean compensados contra vacaciones vencidas, pendientes o incluso vacaciones adelantadas. La posibilidad de hacer ajustes salariales, incluso con ajustes de jornadas de trabajo, a fin de bajar la carga que tienen los empleadores y empezar a pagar menos de cara a que mañana más tarde tenga menos horas que compensar. La idea es buscar cualquier alternativa que nos ayude a evitar llegar a la suspensión perfecta de labores. Y recién cuando haya agotado estas alternativas y haya verificado que efectivamente estén los supuestos por la situación económica de la empresa, por el sector, por mi imposibilidad jurídica de seguir, o bueno, financiera de seguir pagando remuneraciones, recién ahí optar por la suspensión perfecta de labores. Esta se va a presentar de manera virtual por medio de una declaración jurada que se va a colgar en la página web del Ministerio de Trabajo y va a ser verificada en un plazo de 30 días por la inspección laboral. Esta fiscalización que se va a dar dentro de los 30 días posteriores va a terminar con una notificación que va a hacer la autoridad respecto a si se ha cumplido o no con los requisitos para llegar a la suspensión perfecta de labores. Y es importante tener en cuenta que si se determina que no se han cumplido con los requisitos o si la información que he presentado en la declaración jurada es falsa,
lo que va a pasar es que no se va a aprobar la suspensión perfecta de labores y yo voy a tener que reintegrarle al trabajador como si fueran días efectivamente laborados el periodo de tiempo en el que he aplicado de manera indebida la suspensión perfecta. Con los plazos que se han puesto en el decreto de urgencia publicado el día de hoy, eso significa que me podría ver en una situación en la que voy a tener que devolver más o menos 37 días en el peor de los casos si es que no he cumplido con el procedimiento previo. Muchas gracias, doctora, por estas precisiones sobre la suspensión perfecta de labores. Así que, bueno, analicen bien la situación, traten de agotar primero todas las posibilidades previas a esta situación, que ya es una situación de suma urgencia, una situación crítica. Muchas empresas van a tener que apelar a esta salida, pero asegúrense, asesórense bien de que cumplen con todos los requisitos necesarios, que se hayan agotado todas las instancias previas antes de aplicar esta suspensión perfecta, que requiere de una declaración jurada y también va a ser revisada por el Ministerio de Trabajo. Y, bueno, como mencionaba la doctora, no cumple con esta medida y se revierte todo y tienen que pagar todas las remuneraciones de los trabajadores y se entiende que ya no van a poder ser beneficiados con la suspensión perfecta de labores. Pausa y volvemos con más.